Tu provincia te traigo hoy. Provincia que no se olvida, se hace canción. Samba, gato, chacareras y mucho más. Anidarán en tu pecho, te alegrarán, te alegrarán. Para cantar, para bailar, Radio Ashpavisky ya mismo va a comenzar, va a comenzar, va a comenzar. Y bueno, vamos a seguir cantando vidalas santiagueñas, de esas en medio del monte, como este hombre que tenía sus 2 palomas que le cuidaban y se ha quedado solo. Yo tuve 2 palomitas, una volando se fue. La otra me dijo llorando, busque otra prenda, mi dueño. Yo también pronto me iré. Vení, hermano, vení, ya que estamos en Vidala. Vamos a recordar tiempos viejos de la época de los obrajes. ¿Te acuerdas de Estita? De aquellos tiempos pasados, tratemos de recordar. Si una esperanza se ha muerto y un consuelo ha de quedar, ay, de esos tiempos no puedo olvidar. Y resulta ser que después, y salió buscando quien me atienda. Y por eso he dado serenatas diciendo que andaba buscando una negra. Ando y buscando una negra, pero no sé todavía si esa negra me quisiera. Yo con gusto la llevaré a mi jardín y allá la trasplantaré.
buscarme y venido y a llevarte hermosa flor. Junto al jardín de mi vida te guardo en el corazón. No me digas que no puedes, hey, de morirme de amor. Luz de noche vidalera, vientito del Jarillal. Tierna torcaza del monte, con besos de algarrobal. No me digas que no puedes, para no verme llegar. Cerca al túnel de las lomas, un rancho levantaré para escuchar los crespines hiriendo el atardecer. No me digas que no puedes, que de amor me moriré. No me digas que no puedes, que de amor me moriré. No me digas que no puedes, que de amor me moriré. Triste estoy, vida mía, desde el día en que te fuiste y me dejaste tan solo sin saber si me quisiste. Qué cosa con el amor, que a veces uno tropieza sin saber si en realidad es el amor que merezca. Solo tienes que probar si tiene miel su panal para quedarte con ella y no volver a empezar. Cantando mi chacarera, solito la he de buscar. Quién sabe, tal vez mañana cantando la he de encontrar. A veces cuando uno busca aquel amor de verdad, le parece que es un sueño y se vuelve realidad. Ojalá tal vez mañana ese amor yo pueda hallar para sentirme dichoso y no dejarla jamás. Seguiré siempre buscando hasta que la pueda hallar, aquel amor verdadero que siempre me he de esperar. Cantando mi chacarera, solito la he de buscar. Quién sabe, tal vez mañana cantando la he de encontrar. Muy bien, muy bien, muy bien. Está como alto esto que no. Está muy alto. Ahora sí. A ver, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están? Con mucha humedad, ¿no? No quiere dejar de llover, che. Y pensar que en nuestra provincia hay un tierral de aquellos, ¿eh?
no quiere llover, ¿eh? Estamos soportando mucha sequía en el norte de nuestra provincia, principalmente allá en el departamento Alberdi, Moreno, Copo, Pellegrini, toda esa zona. Tremendo, tremenda la sequía. Bueno, son cosas que estamos acostumbrados, que no, a que Tata Dios no, nos trate así, con el tema del agua. Hace rato, ¿no? Estaba mirando un poco, ¿cuánta les gusta, che, las historias así de la música, la historia de la samba? Porque cada letra que queda en esos, con tantos años, ¿no? Con 40, 50 años de vida, 60 años de existencia, ¿no? Temas que, se han ido forjando al principio, vamos a decir, ¿no? De nuestro folclore, comenzando allá por 1900, 1910, 1920, 1930, porque la mayoría de nuestros próceres, vamos a decir, de nuestro folclore, son casi, son de 1900 ahí, 1890. En el caso de don Andrés Chazarreta, 1876. Caso de Atahualpa Yupanqui también ahí de 1900, ¿no? Letras que se han hecho por ahí en el inicio mismo de nuestra historia, ¿no? Me gustaría junto con ustedes, ¿no? Que también aporten cosas, que quieran comentar de alguna letra, de una letra que, que les gusta, ¿no? A mí me estaba mirando, ¿no? Y sobre samba, la López Pereira, o la samba de Vargas, que tiene, ¿no? Y tal vez la mayoría de nosotros por ahí no la leemos, ¿no? No la leemos. Que fue, hablando del samba de Vargas, una historia tremenda, linda, no sé si linda, ¿no? Para el provinciano. Para el provinciano no sé si linda, ¿no? Pero si uno entra en esos matices finitos de la historia, bueno, se va a dar cuenta que muchas veces la historia no dice la verdad, ¿no? Es que la historia nos cuentan como al que escribe le conviene, ¿no? Pero cuando uno es grande, ya como nosotros, ¿no? René, bueno, René dice, hola Shiri, y Matt, mu, muca- mucu, a ver, mucuy, mucuy, Tian, dice. Wow, ok, bueno, le entiendo lo que me dicen. ¿Qué estás comiendo? Pancito, mirá, pancito caserito, ¿m? Que hicimos ayer. Este, eso estoy comiendo, ¿eh? Pues ya nos queda muy poquito, che. Ayer amasamos, ¿eh? Ayer amasamos ahí con Blanquita. Y bueno, volviendo al tema, ¿no? Que son cosas que a mí personalmente me interesa, me gusta buscar, leer. En un rato, después de escuchar más música, vamos a hablar un poquito de la samba de Vargas, ¿no? Que nosotros, por ahí el santiagueño, creo que le chingue ahí, ¿no? Si escuchamos
porque muchas veces, bueno, el santiagueño se pone contento escuchando la samba de Vargas y bueno, y no es tan así, no es tan así, ¿no? Nosotros porque somos federales, ¿no? Unitarios y federales, era en aquellos tiempos, el tiempo de la guerra civil. Pero bueno, eso lo vamos a hablar dentro de un ratito nomás. Ahí habíamos comenzado con Vidalas santiagueña, y más que Suárez Palomo, ¿no? Escuchar esas vidalas bien sacheras, los Herrera, los hermanos Herreras, y bueno, una chacarera ahí de Walter, interpretada por Walter Vallejo también, cosas que nos gustan a nosotros. Y hablando de los tucumanos, vamos a ver, por acá tenía las voces del talar, a mi jardín florido. Para una samba para los tucumanos. Adentro. Tucumán querido, hermoso y florido, cuando yo te nombro vuelvo a recordar. Ranchillo Los Ralos, Cruz Alta La Teña, al barrio Moreno y Villa Luján. Ranchillo Los Ralos, Cruz Alta La Teña, al barrio Moreno y Villa Luján. Parque Avellaneda y 9 de julio, donde los muchachos van a galantear. Con una sonrisa coqueta y donosa, daban serenatas hasta la clara. Con una sonrisa coqueta y donosa, daban serenatas hasta la clara. Dios quiera que el día que vuelva mi pago, junto a mis amigos poder corretear. Por la bajadita cruzando el Progreso, yo nunca me olvido de vos, Tucumán. Por la bajadita cruzando el Progreso, yo nunca me olvido de vos, Tucumán. Se va la segunda. Adentro. Oh, noche de luna, hermosa avenida, subiendo la cuesta el Cristo llegaré. Y a Villa Nogués brindarle mi canto hasta hacerme un alto en el San Javier. Y a Villa Nogués brindarle mi canto hasta hacerme un alto en el San Javier. De la banda del río hasta el aeropuerto, y esa muchedumbre en la terminal. Llegar a Garmendia y con Félix Sánchez cantar una samba para festejar. Llegar a Garmendia y con Félix Sánchez cantar una samba para festejar. Dios quiera que el día que vuelva mi pago, junto a mis amigos poder corretear. Por la bajadita cruzando el Progreso, yo nunca me olvido de vos, Tucumán. por la bajadita cruzando el Progreso, yo nunca me olvido de vos, Tucumán. De vos, Tucumán. Qué belleza, que no, los que conocen esa parte, ¿no? de Santiago, perdón, de Tucumán, es impresionante de lindo, esta partecita, a ver Para si una samba para los tucumanos. Oh, noche de luna, A ver. hermosa avenida,
subiendo la cuesta Escuchá. al Cristo llegaré. Y a Villanogués brindarle mi canto hasta hacerme un alto en el San Javier. Y a Villanogués brindarle mi canto hasta hacerme un alto en el San Javier. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que es esa parte. Ahí como dice, no, porque, a ver, vamos a poner. El tucumano sabe. Oh, noche de luna, Escuchá. hermosa avenida. Cuando habla de hermosa avenida, la mate de luna es ahí en el centro de Tucumán, ¿no? La mate de luna. Y esa te lleva derechito, derechito al San Javier. El que lo conoce sabe que es un cerro muy empinado, muy empinado. Está muy cerquita de ahí del centro de Tucumán, de San Miguel. Y ahí cuando habla de Villa Nogués, es un cerro ahí en la subida, impresionante los coloridos, ¿no? Y cuando habla del Cristo, ¿no? A ver. Subiendo la cuesta al Cristo llegaré. Ahí está el Cristo. Uy, hace tanto que no lo visitamos al Cristo ahí en San Javier. Íbamos a tomar mate ahí. Un lugar muy lindo, muy bello de Tucumán y muy cerquita de San Miguel. El que pueda ir, el que anda por ahí por Tucumán, tiene que llegar al San Javier. Agarra mate de luna y le mete derecho y va a parar en la punta. Mamita, después para bajarse, ¿no? Claro, vos vas subiendo y lo ves a los coches allá arriba, che. Y vos ni te das cuenta. Vos ni te das cuenta. Pero bueno, cuando te das cuenta, vos también estás ahí arriba, ¿no? Cosa muy, muy linda, che, muy linda esta samba, ¿no? Me encanta porque, bueno, habla de algo que conozco. Adentro. Oh, noche de luna, hermosa avenida, subiendo la cuesta al Cristo llegaré. Y a Villanogués brindarle mi canto hasta hacerme un alto en el San Javier. Y a Villanogués brindarle mi canto hasta hacerme un alto en el San Javier. De la banda arriba. Qué lindo, ¿no? Qué belleza, qué belleza. Qué belleza escuchar estas cosas, estos paisajes hechos canción, ¿no? Esos paisajes que si lo visitas te quedan en la retina por la belleza que tiene nuestro país, ¿no? Te vi, no olvidaré un carnaval, guitarra, bombo y violín, agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil. Agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil.
Me fui diciendo adiós y en ese adiós quedó enredado un querer. Agitando pañuelos me fui queriendo añorar tu samba de ayer. Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará. Agitando pañuelos me iré y en mí vivirá aquel carnaval. Agitando pañuelos me iré cantando esta samba repiqueteadita. Volví, no te encontré. Toda mi voz le dio a la copla un cantar. Agitando pañuelos volví, sintiendo en mi pecho también agitar. Agitando pañuelos volví, sintiendo en mi pecho también agitar. Bailé hasta el final, en Guadichao bailé hasta el amanecer. Agitando pañuelos bailé, qué lindo bailar tu samba de ayer. Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará. Agitando pañuelos me iré y en mí vivirá aquel carnaval. Agitando pañuelos me iré cantando esta samba repiqueteadita. Ahí está Sergio Galleguillo, ahí está. Hermosa, hermosa, agitando pañuelo. En la interpretación de Sergio Galleguillo. Estamos mirando por acá, ¿no? En este montón de zambas que hay por acá, a Luis More cantando Cuando nadie te nombre, ¿no? Ay, me olvidé el nombre del hermano de Luis More. A ver si te acuerdas, Ricky. Tocaba cumbias. Batata se me fue. Luis More, ¿no? Yo lo escuchaba hace mucho tiempo, ¿no? Cuando recién estaba empezando con el tema de la radio, pensando en la radio y todo eso. Tenía un programa a las 6 de la mañana en Radio Satelital, que era de los hermanos More también. Yo llegaba, ¿no? Mientras buscaba el agua para tomar mate y todo eso, escuchaba el programa de Luis More, que falleció hace un par de años ya, ¿no? Escuchaba que, ¿no? Un hombre, bueno, era la radio como de aquellos tiempos, ¿no? Porque ahí te dejaba el mensaje, a qué hora va a pasar el colectivo, esperar la encomienda, a tal hora va a pasar fulano de tal y te va a dejar una carta.
anda a buscar el chivito porque va a pasar fulano y así, ¿no? Era esa clase de radio, yo la escuchaba en aquellos tiempos y cómo me gustaba, ¿no? Cómo me gustaba. Vamos a escucharlo a don Luis More, ¿eh? Cuando ya nadie te nombre, cuando no estés a mi lado, me habré de morder las manos, mi tentación, mi pecado, me habré de morder tentación, mi enloquecido pecado, junto a una estrella perdida. Aturdiré mil quimeras para beberte de nuevo en un camino cualquiera, para beberte de nuevo licor de miel en un camino cualquiera, donde la luna no alumbre nunca, donde la noche cobija y calla. Quiero amarrarme a tu boca junto a la arena en la playa. Quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena en la playa. Me voy abriendo en la noche, herido de sol y luna, el beso aquel que me diste, no lo he encontrado en ninguna, el beso aquel que me diste, florcita azul, no lo he encontrado en ninguna. Adiós te digo y no tiemblo, aunque te llore hasta el alma, yo soy del mar y ese grito revivirá en mi guitarra. Yo soy del mar y ese grito revivirá o morirá en mi guitarra. Donde la luna no alumbre nunca, donde la noche cobija y calla, quiero amarrarme a tu boca junto a la arena en la playa. Quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena en la playa. Ahí está, ahí está, qué lindo. Don Luis More. Y me he olvidado del más famoso de los Mores, el dueño de Radio Satelital. Me olvidé cómo se llama, che. A ver si me ayudan, ya lo van a acordar seguramente. A ver. Pitas Purin. Bueno, René, ahí anda René. Hola Shiri. ¿Qué haces con Kaku? Muy hace frío. Uy, ya estoy echado, rascándome la zona volar. ¿Quién puede ser, Blanca? Ricky Banuera. ¿Quién puede ser, no? No pide, mirá lo que pide. Changuito perdido, tiempo de esquila, la marrupeña, la vieja, la loca y la juguetona. Bárbaro, ya como que muy mucho que no. ¿Así? ¿Vos decís? Vos decís que te pongo una radio y se... Mira, Blanquita.
Bueno, ahora vamos a buscar algunos de esos temas, algunos de esos temas. Bueno, espero que les haya gustado, che, las vidalas, tradiciones santiagueñas, mire, con el Chango Pavón, ¿eh? A ver, vamos a escuchar unita con el Chango Pavón, ahí va, ahí van a escuchar la voz del Chango Pavón. Alegría, muchachos. Vamos a ver. Juliancito, no me le apague. Buenita. Achalay, mi Santiago. Gracias, Ale. Que venga la segunda. Y bailadita y cerca, ¿no? ¡Dentro! Bloque, don Polo Lazarte, vamos para Yuncha nomás. Vámonos, Emilio Cuello, balanceando. Achalay, Colonia Dora. ¡Cabra! Ahí estaba, ¿eh? Nuestro querido, en la voz de mando, ahí el Chango Pavón, ¿eh? ¿Le escucharon, no? Anduvo hace poquito el Chango Pavón en silla de rueda, pero anda ahí, en la lucha el tipo, ¿eh? Persona que apreciamos mucho. A ver, che, ¿qué pasó acá? Algo pasó. Se me lo ha... ¿Cómo he llevado el celular, che? A ver si puedo ver, porque hay una denuncia aquí, Blanca. A ver si puedo ver. Dice, Blanquita me vendió un tamal helado. Anda la mierda. Dice que no hable, chavo, que te vas a cagar. Dice que vos lo apuraste, que él saca el tamal y bueno. Ándala. Bueno, lo importante es vender, chango. Después, bueno, después vamos a ver qué pasa. Ándala. Chorreira. Ahí está, Ricky. Ayer terminó la estira y el temporal viene bravo. Ensillaré mi donadillo
porque dicen que el tornillo es llamador para el gallo. Como es peligro el acero, no alzo chaira ni cuchillo, y en medio temporal te persiguen por demás centellas y rayerío, para no dejar ni un lote, ni estrellarme al espinillo, para majada con rumbo al corral de rama, y alumbro por refugilo. Ahí está, el rey santiagueño, che, Tiempo de esquila, qué lindo, ¿no? Lindos temas, che. A ver, ¿qué podemos ir buscando? ¿Cómo está lleno de política, che? Internet, que no. Impresionante. No se puede. ¿Le gusta, che, los cristales? A mí me gusta, los cristales del chamamé. Ya que estamos por acá, vamos a buscar algo de los cristales, que ahora creo que en este año, ¿no? Hubo 2 pérdidas de los cristales, de los changos que... En la noche de las patronales de Cardomoso, el aplauso para no demorar y empezar a bailar. Aquí están los 33, sin pensar en encontrar mucho. Bienvenido, Cristales, el chamamé de la selva guaraní, del gorjeo de las aves, nacieron las notas suaves del campo del Calbuí. Allí en el monte nací, donde sale Guarequé, donde mora el yacaré, a orillas del Paraná, donde acerca el Yaraná. Allí nació el chamamé, Zapucay, Para Nilda Lomo, que anda por ahí, che. Me dejaste diciendo que me dejaba, porque ya no siento nada por tu amor. Como paso con mujeres en parranda, de tanto estar en mi corazón. Así. Y que nunca comprendí que tú me amabas, me empezaba con la sola y con dolor. Estuve muchos años soportando, perdonaba con pudor. Entonces siempre enseñado a suplicarte, necesito tu caricia y tu calor. Si le dejaste juro volver a amarte, adorarte con la que me inspira amor. Tal vez mujeres, para poder olvidarte, nadie pudo igualar ese amor por esta piel. Hoy conservo tu querer y añoro la distancia, extraño visualizancia, poder volver y a tener. Únicamente te voy a amar, te recuerdo que lamento mi dolor. Arrepiento de no haberte consolado, este llanto que causó tu
sobre el sabor. Yo potencia que he sellado a suplicarte, necesito tu caricia y tu calor. Si regresas te juro volver a amarte. ¡Ay, esa tu cara! Claro que sí, si regresas te juro volver a amarte. Adorarte solo a ti, mi fiel amor. ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Ay, ay, ay, por eso voy a ir! ¡Que se va con un tormento de vida! ¡Que viva tampoco solo él! Yo sé de que podré llegar nadando hasta la autovía y que no es tarea sencilla, se lo puedo asegurar. Pero no me despegar y defenderé lo mío, por más fuerte que venga el río, no me ha de llevar por su cuenta. Y en medio de la tormenta, soy airoso este río, amando a mujer. Para vos, César, a la gente del Córdoba, acá tenemos la chica del Córdoba también. ¡Sí, señor! ¡Alegría! ¡Vamos! ¡Ahí vienen los fiscales! ¡Ahí vino el picador! ¡Ahí viene cantando la son las rosas más hermosas del jardín de mi pasión. Se lo toco y soñemos y entregame el corazón. Quisiera besar tu boca porque soy un picador. La mirada de tus ojos, la caricia de tu mano, cuando me acuerdo de la caricia de tu mano, jamás olvidaré de tu momento feliz, de dolor, de cariño y de amor, estando yo a tu lado, se me vuelve la pasión, con tu boquita pintada, que parece una flor, un perfume poco a poco me perfora el corazón. ¡Sube, acordeón, sube! ¡Tenemos buenos bailarines esta noche! ¡Sí, señor! Se ha colmado la pista. Que bailen solistas también. Que baile porque vas a venir. Claro, bonito, van que están bailarines. Bueno, que es en vivo, llega la sierra, y es como el bajo de esa acordeón, que un palo hueco viene el ruido, lo va arrastrando para su ritmo, pero el borrillo es para mandar, y bajo la punta de esa tijera, que aguanta el rancho del campirano, con un zumbido de una hilera,
llegó el verano. A ver los zapucay, a ver. Pero lindo, lindo, lindo. Espero que les haya gustado, che. Qué lindo chamamé, ¿no? Qué lindo chamamé, ahí los cristales, ¿eh? Así que chamamé muy pegadizo, che. A ver, ¿qué podemos, les decía hoy, ¿no? Les decía de cómo, las historias de distintos, de distintas letras, ¿no? A ver. Distintas zambas de cada tema, que por ahí, esta historia de la zamba de Vargas, insisto, ¿no? La tenemos que saber principalmente los niños, ¿no? Porque en esa zamba, como que nos venden una cosa, pero es otra. ¿No? Es una... Ahora lo vamos a buscar y lo vamos a escuchar, ¿eh? Lo vamos a escuchar. A ver. 7 de la tarde con 46 minutos. Alfamixki.com, la radio santiagueña, desde Berazategui al mundo. ¡Añoranza! Para saborear las verdaderas empanadas de Santiago del Estero, tenemos la solución en Berazategui. Venta de empanadas santiagueñas. ¡Adentro! Cuando salí de Santiago, todo el camino lloré. Empanadas de carne, de mondongo o de pollo, al horno y fritas. También puede pedir los exquisitos tamales. Elaboramos nuestras empanadas para cumpleaños y todo tipo de eventos. Puede comunicarse al 113-302-2258 o al 112-667-6659. Recibimos también Mercado Pago para su tranquilidad de una exquisita elaboración y poder comer empanadas bien calentitas. Trabajamos únicamente por pedido. Recuerde, en Berazategui, venta de las auténticas empanadas bien santiagueñas. Llámenos, estamos a su disposición. Auténticas empanadas bien santiagueñas. Sí, señores, viva Santiago. El agradecimiento total es para todos. Electricista matriculado, responsabilidad y calidad en su trabajo. Si querés colocar tu medidor, trabajamos con materiales y mano de obra certificados DCI. Todo en electricidad, instalaciones y arreglos. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. También hacemos trabajos de plomería. Nuestro WhatsApp 11 69 45 48 65. Electricista matriculado. Yo traigo el canto del monte donde la nombro a mi tierra. Coplas me nacen del alma con una esperanza eterna. La vida tiene dos caras, de alegría y de tristezas, de amores y desamores, de abundancia, de pobreza. Nadie puede sujetarla y el tiempo se va con ella. La vida un largo camino donde voy tal vez no vuelva, pero qué importa si llevo la bendición de mi tierra y este orgullo santiagueño cuando canto chacareras. Libre yo soy
soy para cantar, igual que el viento mi copla será. Soy Solita va, por si hago falta cerquita nomás. arisco, soy Como un bagual, suyo espinudo igual que un vinal. Tengo raíz, sabia ancestral, sangre del monte bien santiagueña. soy sembrador. Luna nueva, sueña mi copla la chacarera. Subido soy Como el cumbial que vive y muere por el salitral. poquito soy Para cantar coplas ajenas no voy a arruinar. Tengo raíz, sabia ancestral, sangre del monte bien santiagueña. Muy bien, ahí escuchamos Tardes Amarillas. Hermoso tema. Libre soy, una hermosa chacarera, letra y música de Héctor Sánchez. Hermosa, hermosa chacarera, che. ¿Qué más teníamos por acá? A ver, acá está. Viajes y encomiendas Freddy. Salimos todos los jueves desde Atamisqui a Berizo y los viernes de Berizo hacia Atamisqui. Pasamos por Berazategui, Constitución, kilómetro 29, Merlo, Moreno, ruta 197 y 202. En Santiago pasamos por Mailín, Forres, Breapozo, Loreto y Atamisqui. Viajamos en coche semicama. Comunicate al teléfono 0221 59 59 154. O al 0221 54 67 044. Viajes y encomiendas Freddy. Una más. ¡Eso! Atención Florencio Varela y alrededores, para que tu dinero rinda más, ahora podés realizar tus compras en autoservicio mayorista y distribuidora Los Herrera. Todo lo que buscas en un solo lugar y al mejor precio. Comestibles en general, bebidas, artículos de limpieza y muchas novedades más. No te pierdas las grandes ofertas y promociones. Aceptamos tarjetas de débito y crédito, también Mercado Pago. Te esperamos en Mayorista y Distribuidora Los Herrera, en calle Río Traful, esquina Catamarca, barrio Pista de Trote de Florencio Varela. Nuestro WhatsApp 11 32 14 52 33. O encontranos en Instagram Mayorista-Los Herrera. En Facebook Mayorista Los Herrera. Todo lo que buscas en un solo lugar. Muy bien, ahí estamos, con nuestros auspiciantes, por supuesto. Les decía, ¿no? De esto de la samba de Vargas. Vamos a escuchar la que nosotros conocemos, ¿no? La que escuchamos siempre, ¿no? Y después vamos a escuchar la verdadera, ¿no? La que yo creo, por lo menos. No sé si usted, pero es la que yo creo. Yo no creo en esta.
Tan solo el clamor se escucha de la ruda montonera, en que el caudillo es bandera en la fratricida lucha. Lágrimas y sangre mucha corrió por cerros y llanos, y allá cuentan los paisanos que son de Zamba, triunfaron santiagueños que pelearon allá en los campos riojanos. ¡Adentro! Forman montoneros el Pozo de Vargas, los manda Varela firme en batalla contra los santiagueños, con gran denuedo van a pelear. Y don Manuel Taboada, alta su espada, se ve brillar. Atacó Varela con gran pujanza, tocando a degüello, a sable y lanza. Y oyen los alaridos en el estruendo de la carga. Y ya pierden terreno los santiagueños de Taboada. Segunda. Cuentan de los santiagueños que al verse ya derrotados, su jefe mandó tocar la zamba para animarlos. Y cuando vibraron, oyeron la música de sus pagos, volvieron cara venciendo al ejército invasor. ¡Adentro! Bravos santiagueños, dijo Taboada, vencerón la muerte, vuelan las caras, por la tierra querida, demos la vida para triunfar. Y ahí nomás a la banda, la vieja zamba mandó tocar. Y en el entrevero se oyó esta zamba, llevando sus notas, ríos al alma. Y el triunfo consiguieron los santiagueños y este cantar. A la eterna memoria, zamba de Vargas siempre será. Bueno, ahí está, ¿no? La zamba de Vargas. Realmente me interesa mucho que podamos diferenciar, ¿no? La letra de la zamba, ¿no? Porque yo no creo nada en esta zamba, personalmente le digo, ¿no? Dice, habla del ejército invasor, ¿no? Habla del ejército invasor y nada que ver. No había ejército invasor. Era las provincias, Catamarca, La Rioja, parte de Santiago, Córdoba, que buscaban su independencia, como lo buscaba hasta el mismo Santiago del Estero, ¿no? Y ahí dice el triunfo de los santiagueños. No fue así, no era un triunfo de los santiagueños, eran los unitarios de la parte de Mitre. Mitre mandaba a aniquilar a los provincianos, a los federales. Escucha esta partecita, escucha esta parte porque me interesa compartir con ustedes lo que es un poco la historia y cómo nos miente, ¿no? Vamos a... Los invito a entrar, a leer, a buscar, investigar la zamba de Vargas. Nuestro disco hoy es la zamba de Vargas, que lo elegí porque no tenía otro, porque me gusta oír la zamba de Vargas, pero me gusta oír a Eduardo Falú.
Pero hay un episodio no agonal ahí, toda vez que la batalla se produce en circunstancias muy desfavorables para Varela. Varela venía a favor de una ponencia latinoamericanista que había hecho el Perú, que había sido rechazada por el gobierno de Mitre, que había contestado que la Argentina tiene mucho mejores relaciones con las naciones europeas que con las repúblicas americanas. Sí, mucho más identidad. Mitre habla directamente de que nosotros somos como ellos. Y se negó a afirmar eso, y Varela, indignado, invade desde Chile con unos pocos soldados, con pocas armas, 2 cañoncitos, qué sé yo, no me acuerdo. Y traía unos músicos chilenos, según se dice, aquí viene la leyenda, según se dice, que tocaban una zambita, ¿no? Esta. Bueno, el ejército empieza a dar pasos cada vez más audaces y más desatinados, va avanzando a pesar de que los pozos de agua están secos, llegan así hasta el pozo de Vargas, que era el único pozo que no estaba seco, y bueno, ahí están esperando los nacionales con Taboada. Con Taboada como comandante, sí. Como comandante, y con armas muy superiores, y los vencen. Y los vencen justamente en virtud de la debilidad de aquel ejército en todo sentido. Tanto es así que ahí aparece un reclamo, un reclamo agonal. Dice, otra cosa sería con armas iguales. Claro, claro. Que bien pelean en la Humareda las tropas de Varela. Y esto, según algunos, lo dicen cantando una samba. Que... Y en el entrevero se armas contra fusiles, ore Varela. Está bien que haya aclarado usted que son las tropas de los nacionales, porque la samba habla de los santiagueños de Taboada, presentándolo como un conflicto entre provincias. No, en realidad no es así, no es una guerra entre provincias. No, para nada. Es el ejército nacional. Con carácter de policía. Claro, ¿no? exactamente. Sí. Muy bien. Dicen que una vez sucedía la batalla, que fue un desastre para Varela, a pesar de que le hizo mucho daño al ejército nacional. Al terminar la batalla, se cuenta que los tipos del Ejército Nacional ejecutaron a los músicos y les afanaron la samba. Que desde entonces fue batallón cazadores, dijo Taboada. Bien. Hasta ahí lo que se dice, hasta ahí la paradoja de la falta de Agón y el reclamo de Agón en la letra. Pero a mí me parece que la letra que se acusa como preexistente está dando cuenta de cosas que sucedieron en esa batalla. No pudieron ganar. Hay un anacronismo allí. Es raro. ¿Cómo va a relatar la batalla antes de que te afanen las armas? Por ahí venían con algún tipo así como usted que iba componiendo. Como la chacarera esta, la vieja. Esta chacarera trunca es la verdadera, aunque otro me la han robado. ¿Qué sé yo? Debemos decir, Alejandro, igual en homenaje a la memoria de nuestros antepasados, Felipe Varela, quien se lo llamaba el Quijote de los Andes, claro, por su aspecto, fue un hombre que luchó toda su vida, hasta el final de su vida, y tuvo gestos dignísimos. Bueno, esta alianza con Perú, alianza natural para cualquier gaucho latinoamericanista, del mismo modo que frente a la guerra miserable que se entabló contra el Paraguay, es el primero en levantar la voz indignado contra Urquiza. Reservamos el federalismo para hacer ahora tiene palabras terriblemente, y creo que fueron las primeras palabras duras contra la guerra del Paraguay. El que lo secunda después es José Hernández, que incluso le advierte a Urquiza, estas traiciones se pagan con la vida, ¿no? Felipe Varela muere pobrísimo. Totalmente. Creo que muere en Chile. De su muerte da cuenta, en palabras hasta cínicas de algún modo, uno de la embajada, que dice, se murió este hombre de triste memoria, qué sé yo. Pero yo casi estoy seguro, no sé si estoy seguro, pero me parece haber oído que en estos mismos tiempos que hoy vivimos, Felipe Varela ha sido designado por fin, ascendido a general de la Nación. Ha sido reivindicado y se le ha dado el generalato. Me parece
saber esto. Sí, no, sí, esto es así, efectivamente. Era una vindicación que estaba siendo esperada por todos los argentinos. La otra cosa que debemos decir antes de la samba es que hay otra canción que yo la he escuchado por Horacio Guaraní, si no me equivoco, que dice, porque Felipe Varela matando... No, sí, claro, la Felipe Varela. Pero Felipe es una samba de autor que cantaba los fronterizos. Y de propaganda, además. Sí. La otra, la samba de Vargas, tiene también algunas... cosas, yo no sé las respuestas a estas preguntas, pero sé las preguntas. ¿Había zambas en 1867? Fue sí. 9 de abril, creo, la del Pozo de Vargas, pero puedo equivocarme. ¿Había zambas tal como las conocemos hoy? No sé. Pacho Donel transcribe la letra. La letra precedente. La letra precedente. Y a mí me falta, al contarla, me faltan líneas. Claro. Sí, no tiene la culpa Pacho Donel. Puede haber habido alguna articulación y es que esos músicos tocaran una melodía y que sobre esa melodía después se haya compuesto una letra y vaya alguno a saber. Bueno, por ahí hay alguien que ha investigado todavía más allá y sabe algunas cosas que nosotros no sabemos. Yo le voy a preguntar esto igualmente a Pacho. ¿Cómo no? Bueno, dedicado a Pacho Donel entonces, sí, señor. Y al espíritu agonal, escucharemos la samba de Vargas por Eduardo Falú. Bueno, hasta ahí una parte, ¿no? A ver si lo... ¿Sabe que no lo busqué? Me había olvidado de buscar, ¿no? La samba que yo lo quiero hacer escuchar. Ahí a ver si la tengo. Escuchen. Yo, Felipe Varela, pronuncio. Desde el Salado y rumbo a La Rioja en la mañana del 9 de abril, Felipe Varela, Manuel Taboada, estas líneas le escribe. El día de mañana a las 3 de la tarde paso con mi ejército a ocupar esa plaza en defensa de la Constitución de mi patria, la República Argentina, pisoteada por el poder tirano que la oprime. Si a pesar de esta advertencia usted insiste, lo haré responsable ante Dios y la patria de las consecuencias del combate. Esta es la carta que yo, Felipe Varela, hice al general Taboada antes del combate de Pozo de Vargas. Galopa en el horizonte tras muerte y polvadera, porque Felipe Varela matando viene y se va. Escuchen, Y aquí estoy para desmentir a esa samba y a todas las otras zambas que humillan la hidalguía y la machura de mi Rioja. Aquí estoy con las espadas de Facundo y el Chacho para protestar contra la historiografía mentirosa y novelera que en Buenos Aires estropea la verdad de esta Rioja que levantó sus llanos en defensa de la unidad de la nación. Felipe Varela viene por los campos del Tacuil, el valle lo espera y tiene un corazón y un fusil. Si vamos por los campos del Tacuil, al frente de mis llanistas que solo dejan en mis pueblos ranchos vacíos y mujeres que rezan. Ni fusil ni cuchillo han quedado en mi tierra. Todos van a Salta en esta montonera que es un montón de sangre ilusionada. Nosotros llevamos un corazón y un fusil para defender la soberanía amenazada por doctores y escribas. Y peleamos para impedir la entrega de los patrimonios de mi nación. Ya se levantan Hachal y Chilecito
adormecidos por el criminal escarmiento de la cabeza del Chacho Peñalosa sobre la pica de la plaza de Olta. Vienen conmigo laguneros sanjuaninos y llanistos riojanos. Aquí a mi lado, con las rojas banderas y sus lanzas, están mis dos lugartenientes, Elizondo y Guayama. Vamos a Salta, nos baila en el alma un repique piriquinero del metal que cuidamos y del Famatina que no quiere ser gringo en esta dura aventura de las minas. Se acerca la montonera que a Salta quiere tomar. No sabe quién las fronteras, valiente solo ha de hallar. Sí, ya llegamos. No somos los bárbaros que dicen libros, no somos los gauchos de la leyenda negra, no somos los enemigos de ninguna cultura, solo tenemos dolor de patria, un dolor querido de tierra y montaña. No asesinamos engañados, no matamos indefensos, peleamos de frente y los que me siguen porque sufren y luchan por el ideal añorado. Esta gente no viene a enganchazos ni pelea asustada tras los grandes cañones del malonista. Mi montonera no tiene los reclutas obligados que hoy llora el Martín Fierro. Aquí no hay jueces de paz, aquí no hay mandones fusileros. El ruido del galopar no es ruido, sino música y copla que amanecen los ponchos riojanos, las noches fogoneras de Atiles, San Antonio, Malanzán, Tama y Olta. Y aunque fracasada será esa lluvia de eternidad, esa lluvia que no volvió más de pena a la seca soledad de los llanos del sur riojano. Galó en el horizonte de las muertes y polvaderas, porque Felipe Varela matando viene y se va. Matando no, peleando venimos y vamos. Mienten los que dicen que atacamos de sorpresa. En toda mi campaña ese polvaderal ya era bien sabido por nuestros enemigos. Y por más que peleamos de frente, he guardado el decoro macho de avisar que se esperen. Ni Catamarca, ni Salta, ni Jujuy han visto de súbito la visión del polvaderal. Sabían que iríamos, lo sabían con toda seguridad. Y después de la lucha, jamás las manos riojanas se han ensuciado con el saqueo y la rapiña. Hemos respetado vidas y propiedades que no supieron respetar las tropas de línea mitrista de la civilización portuaria. Y jamás pudo decir la desgracia que la sangre de los gauchos es buena para abonar la tierra y que no hay que ahorrarla. Esa fue la montonera, la mesnada criolla, que alguna vez la historia, Mitre y Sarmiento le pagarán su deuda. Y yo, Felipe Varela, por lo que hice por La Rioja, por el interior y por mi patria, me vuelvo a la tranquilidad provinciana, a los compases de esta otra samba, que también es samba. Se acercan los coroneles, marchando desde San Luis. La Rioja espera y tiene lanza y divisa carmín. La Rioja espera y tiene
lanza y divisa carmín. Mañana del 10 de octubre, de sangre por piel, del gobernador que estaba y de otros tercos como él. Del gobernador que estaba y de otros tercos como él. Galopa en el horizonte bajo un cielo federal. Los coroneles de Mitre matando vienen y van. Porque Felipe Varela, porque Felipe Varela, señores, nunca mató por matar. Ahí está, ¿no? Y bueno, espero que hayan escuchado esta samba en sus dos versiones, porque, bueno, yo creo en esta versión, ¿no? Porque se trata de unitarios y liberales, ¿no? Y se trata del gobernador de Santiago del Estero, que se puso al frente de las tropas unitarias, ¿no? Por eso no eran, como dice ahí, ¿no? Los santiagueños con los riojanos. Eran los riojanos contra las tropas nacionales, ¿no? Ahí lo explica bien. Esto quería comentar con ustedes, quería escuchar la samba con ustedes, ¿no? Porque cada uno toma su posición, su criterio, con respeto, por supuesto. Yo pienso y digo lo que a mí me parece después de leer a Varela y a todos los riojanos y catamarqueños y de esa zona, cómo pensaban en ese momento con respecto a cuando habla de la gente del puerto, ¿no? Cómo ellos querían todo para Buenos Aires, y casi igual que ahora, ¿eh? No hay mucha diferencia que digamos, ¿no? Medio como ahora, ¿no? Así que bueno, quería compartir esto con ustedes, porque bueno, me parece interesante estas cosas de nuestra historia, ¿no? De nuestras cosas que nos atañen, que bueno, tenemos que aprender, ¿no? También, porque de eso se trata, ¿no? Un gatito, che. Ese mozo que baila, Juanillo Manta. Ese mozo que baila, Juanillo Manta. Y Maimantarexinki, Anillo Manta. Viditilla y señorita, capullito de algodón, candadito de mi pecho, llave de mi corazón. Caballero y el mozo buscan posada. Viditilla y señorita, no te laves con jabón, lávate con limón verde, sangre de mi corazón. Caballo prevenido de duro freno. Ese mozo que baila, toro pan manta. Ese mozo que baila, toro pan manta. Y Maimantarexinki, guagras ni manta. Toro negro, toro blanco, toro de varios colores. No me mates con tus aspas, mátame con tus amores. Caballero y el mozo buscan posada. Ay, 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 chacarera, chacarera de la loza, ¿por qué no cuidas tu chacra? Chacrita del ramón rosa, caballo prevenido de duro freno. Ahí está, de dúo Aldero Manta,
gatito paz muyo, ¿eh? Quichua, Rimancuba. Así que bueno, compartiendo esta tarde, por supuesto, esperando que deje de llover, que no. Mucha agua, che. Viajes y encomienda Freddy. Salimos todos los... Bicicletería El Rayo, pinturas, soldaduras, repuestos en general, accesorios de competición, ventas de bicicletas nuevas y usadas. Tenemos plan canje, entrega tu usada y llévate una nueva o una reacondicionada a nueva. Por consulta, llamanos al 11 49 49 32 69. O acércate, estamos en Avenida Italia, entre 149 y 150, a 5 cuadras del bajo a nivel. Bicicletería El Rayo te espera. Bueno, ahí estamos, con Bicicletería Rayo. Vamos a ir a buscando. Habíamos buscado la publicidad de... Gracias por Ahí está. elegir El Negrito Viajes. Gracias por elegir El Negrito Viajes. Viajes y encomienda a la provincia de Buenos Aires. Pasamos por Rotonda Alpargatas, Cruce Varela, Rotonda Bursaco, Lavallol, San Francisco Solano, Monteverde, Cruce de Lomas de Zamora, Rotonda de San Justo, kilómetro 29 González Catán, Libertad, Merlo, Moreno, San Miguel, Ruta 202 y Ruta 196. Encomiendas El Negrito, seguridad y confianza. Gracias por el... A la miércoles. ¿Qué Seguirnos y feliz viaje. Viajes y mudanzas El Negrito. Comunicate al 11 6106 5220 y al 385 40 65 093. Bueno, ahí estamos. Gracias por elegir El Negrito Viaje. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, che. Bueno, qué sé yo, uno trata de hay tantas cosas lindas como me gusta, por ejemplo, las historias de las zambas, por ahí, hay un montón de historias tan lindas, ¿no? Como le decía, de las letras de antes, ¿no? Estamos hablando de, qué sé yo, 50 años, 60 años, algo así, ¿no? Esas letras de esas zambas, tan especiales, ¿no? Para disfrutar, para escuchar, qué sé yo, por ahí uno lo escucha a Daniel Toro y toda esa gente que cantaba esas zambas increíbles hace 50 años, o 40 años, mejor dicho, ¿no? 50 años, sí puede ser, o 40 años más o menos. Y que todo el mundo lo canta, ¿no? Qué sé yo, tantas zambas lindas, de los fronterizos, los chalchas, los tucos, y todas tienen su historia, ¿no? Está lindo escuchar, disfrutar de esas cosas, ¿no? Como el lío de la López Pereira. Así que bueno, a ver, ¿quién anda por acá? Casi me han hecho cagar. Me han cascoteado en la UMA, dice, bueno, te habrás portado mal. La Selva Silva, ¿cómo anda Selva? A ver qué dice la Selva, qué nos cuenta. Lamentablemente la enseñanza fue en base de Mitre, sí, claro. Hay que profundizar y nos encontraremos que siempre fue para la gran ciudad. Mucho no cambió. Sí, claro, tal cual. Por eso te decía, ¿no? Que está bueno, ¿no? Porque esa samba, siempre pienso lo mismo, ¿no? Yo lo escucho por los manceros, y bueno, y cuenta una historia, ¿no?
Y ahí en lo que escuchamos, ¿no? Cuenta otra historia, ¿no? Como le decía, con el juramento de nuestra bandera también la cuentan cambiada. Sí, está lindo, Selva, que a veces, sin politizar ni nada, porque eso no está bien, ¿no? Sino con buscarle las cosas a la historia, ¿no? Y simplemente como difusores, comentarlo, ¿no? Porque está bueno que lo hagamos, ¿eh? O que lo comentemos, porque de eso se trata, ¿no? De eso se trata la radio también, una parte de lo que hacemos, radio, ¿no? Selva, no sé, debe andar por los 20 y pico de años, detrás de los micrófonos. Así que es una voz autorizada, ¿no? Para hablar, ¿no? Qué lindo esa la historia. Me gusta mucho la historia de la samba para olvidar, ¿no? Que canta Daniel Toro, me encanta. Que una linda historia esa también. En algún momento, ¿no? También lo vamos a poner porque está lindo. Ya lo había pasado alguna vez, pero está lindo para repetirlo, ¿no? De las cosas que pasan y que, bueno, que están en la historia nuestra, tal vez olvidada, porque por ahí nos entusiasmamos nosotros y metemos que chacarera, gato, guaracha, y no nos detenemos un poquito a charlar de estas cosas, ¿no? Está lindo, a mí me gusta, siempre con respeto, ¿no? Siempre con respeto. Charlar estas cosas, porque de eso se trata. Está bueno, como decía la Selva ahí, el juramento de nuestra bandera también la cuentan cambiada. Y Belgrano nos mandó a matar a Borges. Bueno, Borges era uno de los luchadores por la autonomía de Santiago, ¿no? Y también en algún momento lo vamos a contar aquí. Tal vez ya allá en Identidad Santiagueña ya había hablado o comentado varias veces y todo eso. Pero bueno, esta es una historia también, es una historia, es la historia del país, ¿no? Así que bueno, sí, vamos a escuchar algo más. A ver, vamos a ir buscando. Supa churi. A ver, buscaba algo de los hijos de Mario Pino. Mama Gaucha. Vamos a escuchar. Esta es una milonga, donde relatan los hijos de Mario Pino. Vamos a escuchar. Abrí la puerta del rancho y ahí la encontré tirada. A ella que siempre dio todo sin pedir una migaja. Fue madre de varios hijos, pero estaba abandonada. Y teniendo muchos nietos, ninguno la visitaba. Y aunque sufría por dentro, había sonrisa en su cara. Mirando para el camino, horas enteras pasaba, como esperando que alguno le alcanzara un vaso de agua. Maldito sea el destino que le tocó, pobre anciana, ella que ha luchado tanto desde su lejana infancia y sola compartía el rancho con una soledad ingrata. ¿Qué diablo tendrán los hijos? De cerebro, poco y nada. Si pensaran un segundo en aquella mama gaucha,
que para criarlos a ellos temprano se levantaba y pegando unos silbidos solían cerrar las vacas para hacerle el desayuno con leche recién sacada. Hasta hace muy poco tiempo se la veía con la pala cortando cardo chamico con las manos escarchadas, lavando en un piletón ropa ajena o de la casa. Si parece maldición que ninguno se acordara de aquel ranchito destruido donde vivía su mamá. Yo andaba por el camino y me acerqué a saludarla por si precisaba algo y hallé la puerta cerrada. Tuve un mal presentimiento cuando debajo de las ramas su gato medio encrespado es como si me anunciaba que ya estaba ahí en el suelo pidiendo que le ayudaran. Había caído boca abajo y en sus manos una carta que le escribió a sus hijos pidiendo que no gastaran, que tampoco pierdan tiempo ni siquiera para velarla, que ella había esperado tanto que vengan a visitarla o que se acercara un nieto para saber cómo estaba. De nada sirven los llantos, ni comprar la mejor placa, si nadie estuvo a su lado cuando ella los precisaba. Por eso es que a vos te digo, si la tenés, valorala. A ella que ha luchado tanto, no la dejes abandonada. En vida sirve un te quiero, más que en la tumba 1000 lágrimas. Te quedó claro, ¿no? Espero que... Más claro, echarle agua. Más claro, echarle agua. Así se trata cuando se trata de nuestros viejos, ¿no? Que quedan solitos y así quedaremos seguramente en el camino, ¿no? Porque los hijos, bueno, no todos son malos ni tampoco todos son buenos. Hay hijos buenos y hijos malos que abandonan a sus viejos, ¿no? Cuando hablamos de viejos, soy al viejo o a la vieja, sufriendo allá solito o solita. Muy cruel es el ser humano, ¿no? Como decía ahí, ¿no? Porque me hace acordar a mi mamá. A ver. Me hace acordar a mi mamá, claro que se levantaba muy temprano, ¿no? A buscar el burro para que yo pueda ir a la escuela, en esas heladas monumentales que existían en Santiago del Estero. No sin guantes, sin medias, pero allá íbamos. Y ella se levantaba tempranito, yo tenía que salir más o menos a las 7 de la mañana para llegar a las 8 menos 10, y mi mamá se levantaba capaz que a las 6 de la mañana, y en invierno es medianoche, ¿no? A buscar el burro, hacerme poner, atizar el fuego, poner el tarrito para hacerme mate cocido, y así nos hemos criado, ¿no? Así como, un poco como decía la milonga, ¿no? Encima, por ahí te iba en el burro, muerto de frío, y se levantaba una perdita, hacía clavada de cabeza en el piso. Ay, quedabas llorando un rato. Y si el burro se quedaba ahí a los 2 metros, ya se quedaba.
¿no? Y vos tenías que levantarte llorando ahí, solito en el monte, a subir como podía y llegar a la escuela, ¿no? Así era, ¿eh? Así era. Hoy los chicos, hoy los chicos se tropiezan, se caen, tiene al abuelo, a la abuela, a la mamá, al papá, a la tía, al tío, a la vuelta, a ver qué le pasó, ¿no? Y si tiene un golpecito, ya al traumatólogo, hacerle al médico. Nosotros, ¿qué, qué traumatólogo ni médico? Nada, ¿eh? Tienes que levantarte, limpiarte la tierra o si no la ashpaquishka que donde tiraba el burro y subir y ir llorando arriba el burro solo. Y bueno, así eso nos tocó, ¿no? Nos tocó en vida y bueno, no me, ¿cómo te puedo decir? Así fue. Y bueno, así nos crió doña Andrónica Tevez, en donde la hemos acompañado siempre, ¿m? A la mamá vieja. ¿M? Así que tenemos la conciencia tranquila, ¿m? De haber hecho todo lo que se pudo por ella. Y bueno, siempre yo, más allá del, ¿no? Cuando hablo de mamá, es como si alguien me estaría ahogando, pero yo nunca quisiera recordarla triste a ella, ¿no? Nunca, nunca porque ella ha sido siempre la alegría de nosotros, ¿eh? Así que siempre la quiero recordar bien, ¿eh? A ver, Tardes Amarillas. Chacarera. Dúo Tardes Amarillas. Voy a cantar una chacarera. Sonia y Héctor son Dúo Tardes Amarillas. La radio por internet www.ashpamishki.com.ar suena la música de Tardes Amarillas. Con la miradita me dices que sí, y con tu boquita me dices que no. Y de a poquitito me vas desarmando y Canto del monte donde la nombro a mi tierra, pues se va con ella. La vida un largo camino donde voy tal vez no vuelva, pero qué importa si llevo la bendición de mi tierra y este orgullo santiagueño cuando canto chacareras. Estamos escuchando la música de Tardes Amarillas. Libre yo soy para cantar igual que el viento. Para peñas y festivales, Tardes Amarillas. Es noche de misterio, se ha quebrado la calma. Violín, guitarra y bombo, canta la salamandra. Tardes Amarillas, Tardes Amarillas. Bueno, ahí está, ¿eh? Hubo Tardes Amarillas, y bueno, vamos a ir buscando voz de mujer, voz de dama. A ver, pará que me... Ahí está, ahora sí. Sandra Mina, Un día llegó a Buenos Aires, su chaco amado quedó allende, llegó con mil sueños nuevos, manos vacías y con tanta fe. En Villa Ángela quedaba y su niñez, la escuela aquella que amaba, su infancia triste, su tiempo un barrio de casitas bajas, trabajador, humilde, Buenos Aires, capital, la
las esperanzas de esa provinciana. Y así trabajó duro, sin bajar jamás los brazos, uno a uno cada sueño fue logrando paso a paso. Vale que la vida pura que pronto pasa, siempre adelante con tu destino, que Dios te espera mañana. Vámonos que el amor viene con guitarra, que sus acordes vibrarán en tu alma. La vida lela es toda esperanza. Allá lejos en su chaco, cosechera de algodón, infancia triste y sin suerte, sequía o inundación. Toda su vida fue lucha, andando aquí o por allá. Nos enseñó que el camino es un eterno luchar. Así como un día llegas, un día para ti, rodeada de amores tuyos, rodeada de amor y paz, y así trabajando duro, sin bajar jamás los brazos, uno a uno cada sueño fue logrando paso a paso. Vámonos que la vida pura y que pronto pasa, siempre adelante con tu destino, que sabe Dios te espera mañana. Vámonos que el amor viene con guitarra, que sus acordes vibrarán en tu alma. La vida lela es toda esperanza. Hermoso tema, ¿no? Hermoso chamamé ahí, Sandra Mina, ¿eh? Y casi como que nos vamos yendo de a poquito, ¿eh? Los mensajeros del tiempo, che. No vimos ni siquiera cómo está el tiempo allá en el Pago, ¿eh? Hoy se fue demasiado rápido el programa, ¿no? No teníamos el Liberal, el Nuevo Diario, alguno de esos diarios, Diario Panorama de Santiago, ¿no? Señor Ick. A ver, voy mirando a ver qué dice. Se viene, che, ¿qué hora es el partido? ¿O ya está jugando? A ver, ¿me avisan, che? ¿Quién está por ahí? ¿Eh? ¿Ya empezó? Bueno, no se empezó, ¿por qué no me avisaste? Bueno, nos vamos con mensajeros del tiempo, ¿eh? Un bombo, un hombre, un padre, un santiagueño. Siempre te llevaremos en nuestros corazones, Rubén Moreno. Alzaste bueno pa'l cielo, tocando una chacarera. Los montes amarillentos están llorando de pena. Tu bombo se ha vuelto duende, tu sombra se va y se apaga. El misto ya no florece, la telecita no baila.
Tu mate mudo testigo te extraña por la mañana. Tu perro mira el camino esperando tu llegada. Tócame una chacarera que se escuche desde el cielo. Tócame una chacarera, golpea ese bombo moreno. Siempre te recuerdan los mensajeros del tiempo, Negrito Moreno. La guitarra destemplada está desde tu partida y una mudanza de bombos anda en las siestas perdidas. Cargada lleva la alforja de noche de mensajeros y amanecida de vino, coyullos salamanqueros. Cuando llegues a destino, alguien te va a preguntar. Decirle soy santiagueño para lo que guste mandar. Tócame la chacarera que se escuche desde el cielo. Tócame la chacarera, golpea ese bombo moreno. Escucha las 24 horas la radio por internet. Una radio santiagueña desde Berazategui al mundo, difundiendo toda la música de folclore nacional.